Otro parámetro que va a ser el método que nos permitirá actualizar ese estado. Esto podemos importarlo desde la biblioteca de React o utilizarlo a partir de React en sí. Siempre el state recibe como parámetro el valor por defecto que va a tener por estado, o sea, es decir, cuando se monta el componente, en este caso solamente va a ser un 0. ¿Listo? Corremos esta parte que realmente nos interesa. Sí, es un proyecto nuevo, realmente pueden trabajar como ustedes gusten. Pero solamente vamos a mostrar en sí un repaso otra vez cómo funciona el state. ¿Listo? Entonces tenemos, vamos a mostrar un número, en este caso va a ser el número entre llaves, claramente por cantidad de TPS. Ahí sí se proyecta, no sé, digamos. Sí, es vacío. Si ustedes quieren pueden trabajar en el que estaba. Solamente es un repaso de lo que ya vimos en esa parte. Es un repaso de la mesa. En la parte dice usted, sí. Entonces la idea es que nosotros podamos actualizar esta información. Entonces claramente podemos tener un botón en el cual aumente y reduzca el valor del número, del estado que llama nombre. ¿Sí? Aquí especificamos entonces dos botones y vamos a mostrar el estado actual de nombre. ¿Ya? La forma en la que podemos actualizar es que las etiquetas button tienen una propiedad llamada onClick que reciben como parámetro una función. La idea es que dentro de ellas podamos especificar pues, cómo se va a actualizar el estado de nombre, cómo se va a reducir. ¿Sí? Entonces tenemos la propiedad onClick. Claramente recibe como parámetro sintaxis de JavaScript. Y la idea es que actualicemos el número respecto al número anterior. O sea que vamos a hacer set number, vamos a recibir number y la idea es actualizar. Sí, hasta ahí nada, pues nada nuevo, solamente vamos a empezar una variable llamada con el número anterior. Vamos a revisar la página. Pues como esperábamos, la idea es que con esto la idea es que nos conectemos al DOM de React, él sepa de que hay un cambio en el estado, haga la diferencia entre lo que estaba antes y lo que está ahora y actualice lo que está mostrando en la página. ¿Sí o qué? Hasta ahí, todo bien. Lo que vimos en la clase anterior, pues encontrábamos algunos problemitas. Por ejemplo, estábamos recibiendo la información por medio de un archivo, pero eso pues, no les va a pasar a ustedes porque la idea es que lo conocen antes de su backend. Desde los servicios que ustedes ya especificaron en el backend de Spring. Lo que ustedes quisieran, por ejemplo, en el apartado de usuarios, es que cuando se monte el componente ustedes pidan la información, ¿sí? Como vimos en las clases, existen métodos como el componentMount, componentUpdate y componentMount. ¿Sí o qué? O sea, cuando el componente se monta, ustedes pueden especificar la funcionalidad, por ejemplo, para inicializar variables, pedir algún tipo de valores, cuando se actualice, ya modificar esa información o hacer otros llamados. Y ya cuando se desmonte el componente porque pasamos a otra página, por ejemplo, la idea es tener como una limpieza de lo que estaba ahí. ¿Sí me entienden hasta ahí? ¿Obvio? Entonces la idea es cómo podemos hacer eso sin utilizar los métodos de las clases. Entonces para eso está el método de useEffect, ¿sí? Que esto generará, o sea, es la forma en la que nos permite React de trabajar con efectos como paralelos, se llaman side effects, ¿ya? Y este tiene una sintaxis
en el cual podemos especificar cuándo un componente se va a montar, cuándo un componente se va a actuar, cuándo un componente se debe actualizar y cuándo se va a desmontar. Entonces, así como el hook de useState, hay otro hook que se llama useEffect. Y lo que me gustaría en este momento es que cuando se monte el componente, el valor por defecto no sea 0. O sea, que lo ponga, por ejemplo, en 10. Y lo que mostremos en la página, en vez de ver, por ejemplo, un 0, nos aparezca un número 10, por ejemplo. En este caso, ustedes, por ejemplo, podrían llamar una API, como lo van a hacer en el taller de Rick y Morty, es que ustedes pidan la información de un episodio y después rendericen a los personajes de dicho episodio. Y dependiendo de lo que ustedes coloquen en el buscador, muestren los personajes de dicho episodio. ¿Sí me entienden? ¿Vale? Sí, pero está largo. Y tu trama está mucho más rápido. Y también está la de Pokémon. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo ustedes entonces, esa es la sintaxis de useEffect. useEffect siempre recibe dos parámetros. ¿Ya? Una función y un arreglo de dependencias. ¿Ya? Siempre recibe dos cosas. Una función y un arreglo de dependencias. Entonces, digamos que aquí voy a especificar una función. Digamos, por ejemplo, imprimir en este caso, pues algo, digamos que se dice el useEffect. En este caso estamos especificando una función sin nombre y después recibimos un arreglo de dependencias. Pero por ejemplo en este caso no vamos a colocar nada. Entonces cuando vamos a la página y vemos en la consola, podemos observar de que se ha ejecutado. ¿Ya saben por qué se ejecuta dos veces el console log? ¿Ya se dan una idea? Nosotros hablamos de que en el archivo de index.js existe esta etiqueta que se llama React Strict Mode, ¿ya? Que lo que busca es hacer como una brecha de seguridad en la cual va a hacer renderizaciones múltiples para verificar que el componente esté funcionando correctamente. Eso hace de que se manden las peticiones dos veces o por ejemplo se manden console log múltiples veces. Si nosotros llegamos a borrar el strict mode, pues nos queda como ese espacio para que se hagan por ejemplo múltiples renders y caiga la aplicación. Entonces de momento la vamos a dejar. Es por eso que aparecen dos console logs en la misma línea de código que acabamos de colocar. ¿Ya? Y cada vez que nosotros actualizamos el componente, se va a ejecutar ese useEffect. ¿Ya? Cada vez que el componente se renderiza nuevamente. ¿Sí alcanzan a ver ahí? O sea, como pueden ver, estamos actualizando el componente en el que tenemos un número. Cada vez que incrementamos y decrementamos, se está actualizando el componente. Y por ende, al especificar este useEffect, se va a ejecutar lo que tengamos dentro de la función. Pero claramente esto pues generaría como mucho desgaste de recursos y solamente queremos que se ejecute en ocasiones muy específicas. Por ejemplo, cuando se monta el componente. Como mencioné, hay otro parámetro que es el arreglo de dependencias. Si ponemos el arreglo de dependencias vacío, solamente se ejecutará el useEffect cuando se monte el componente. O sea que cuando actualicemos la página y se cree el componente en sí, solo me mostrará el useEffect una sola vez. Y no importa cuánto actualicemos el componente, solo se ejecuta una vez. Este sería el paralelo al método que existía con las claves que llamaba componentesmount. ¿Ya?
¿A ustedes qué se les ocurre que se puede hacer aquí? Con esta especificación. En su proyecto, por ejemplo. Yo no sé qué es un arreglo de dependencia. Digamos que en los arreglos de dependencia nosotros podemos especificar cuándo queremos que se actualice el componente o se ejecute la función que está en el XFX, dependiendo de un estado en específico. Digamos que tenemos un estado que es isLoading, ¿ya? Entonces cada vez que isLoading se cambia a true o false, se puede ejecutar lo que está dentro del XFX. Pero en este caso que tenemos el XFX vacío, que no tenemos nada, o sea que solo se va a ejecutar cuando el componente se monta. ¿A ustedes qué se les puede ocurrir que pueden hacer en su proyecto para utilizarlo? Por ejemplo, en el apartado de usuarios. A veces se juntan, a veces no tienen este. Digamos, a ver chicos, digamos que las clases, en la anterior clase pues vimos de que anteriormente se trabajaban los componentes por medio de clases. Y para interactuar con las cosas que sucedían en el componente, por ejemplo, cuando se montaba, o sea, cuando se creaba el componente, se muestra en la página, cuando se actualizaba o cuando se eliminaba del componente, queríamos captar ese evento y hacer, por ejemplo, algún tipo de funcionalidad. Por ejemplo, cuando el componente se monta, quisiéramos obtener la información de las personas. Cuando alguien, por ejemplo, actualice la información de alguno de los usuarios, la idea sería cada vez que actualice el componente, actualizar la base de datos.